Hola, ¿qué tal? Te traigo un ejemplo más de la circunferencia en la geometría analítica. Veamos lo que dice. Si la circunferencia de ecuación, la que está aquí, es tangente al eje X, determine el valor de K. ¿Cómo se resuelve esto? En el video anterior, tú has visto un ejemplo donde daban una expresión como esta. Lo que hay que hacer ahí siempre es completar cuadrados. Hagamos otra vez en este ejercicio así. Coloco el x cuadrado. Sigue el menos 8x. La mitad de esto lo pongo acá y lo elevo al cuadrado. Igual hago con la y. Y cuadrado menos 2y. Y la mitad de esto, que sería 1, lo elevo al cuadrado. Más k igual. Aquí, como puedes ver, he aumentado acá 16 y acá he aumentado 1. He aumentado en total 17. Para que no se altere la igualdad, a la derecha también le agrego 17. Entonces ya puedo ver que sale acá. Sale x, el 4 al cuadrado, y este signo es el que va aquí al centro. Igual hago por allá. Y, coloco el 1 al cuadrado y este signo se pone acá al centro. Ese sería este trinomio. Ese k que ves ahí, hay que pasarlo al otro lado. Quedaría así entonces. Y ahora, la pregunta es, ¿y qué hacemos con esto? Es que falta una condición esta, que es tangente al eje X. Y esa no la hemos utilizado todavía. Entonces, vamos a hacer un gráfico para ayudarnos. Ahora, según lo que se ve acá, como acá conoces y acá también, se puede hallar entonces el centro de la circunferencia. ¿Cómo se hacía? Lo contrario de esto, 4. Aquí igual, lo contrario, sería 1 positivo. Quiere decir que ese serían las coordenadas del centro. Ahora, si tú observas el gráfico que he realizado, está cumpliendo las condiciones del problema. La circunferencia es tangente al eje X. Lo toca en un punto, ahí sería. Entonces mira cómo vas a resolver. Simplemente, ¿qué quiere decir, por ejemplo, de que en el centro su ordenada sea 1? Quiere decir que si tú desde ese punto trazas acá, la medida de esto sería 4 y la medida de esta vertical sería una unidad, que sería lo mismo que lo midas acá. Entonces esto es una unidad. Y si tú te das cuenta, eso que estamos viendo ahí cumple algo, que esto también es el radio. Quiere decir que el radio vale 1. Y con eso está casi resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Nada más tengo que analizar la parte que está allá. Simplemente vas a razonar así. ¿Te recuerdas la ecuación de la circunferencia? Y entonces si tú comparas con lo que está allá, esto que está aquí, míralo, esto de aquí debe ser el radio elevado al cuadrado. Entonces yo digo, 17 menos k debe ser igual al radio elevado al cuadrado. Y listo. Y de aquí voy a calcular el valor de k, que me daría 16. Y eso es lo que me pedían. Nada más. Eso es todo. Ha sido un placer ayudarte. Ya me voy. Muy pronto te traigo más ejemplos sobre la circunferencia. Nos vemos. Chao.